Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Gracias, Palencia. Gracias por una noche absolutamente mágica. Esto sí que me ha desbordado y nos ha desbordado. 5.000 personas en el pabellón municipal Marta Domínguez, o sea, gran atleta, por cierto. ¿Has oído las 5.000? A ver, las he oído, aquí están. Aquí están, de verdad. Yo pensaba que ya estábamos curados de cualquier tipo de sensación, pero llevamos ya aquí un rato. Cuando uno llega aquí a Palencia, había gente en la calle. Hace mucho frío, tiene que hacer mucho frío. No sé si alguien puede dar la cifra exacta de temperatura, pero vamos, mucho frío. Y claro, uno se le encoge el corazón no por el frío, sino por la sensación de que tantos amigos sean capaces, amando la radio, de venir aquí simplemente a ver a estos amigos que cuentan sus historias, ¿no? De verdad que es muy emocionante, amigos. De verdad que esto trasciende cualquier cosa. Hay gente de toda España, de todas las provincias limítrofes a Palencia. Y este ambiente se ha caldeado precisamente por eso, con un trabajo de todo un equipo técnico de la cadena SER que ha hecho posible que esta nave llena de luz y sobre todo el combustible más importante, los sueños y las ilusiones y las ganas de reencantarse con la realidad, con esas cosas que están ahí y que tienen su secreto y misterio para nosotros. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de muchas historias, hemos salpimentado nuestro discurso con imágenes y muchas veces, tengo que decirlo, que cuando salimos fuera no digo eso de las imágenes porque claro, la gente no tiene por qué estar viéndonos, está escuchándonos, pero precisamente esta noche y no otra, Carmen, buenas noches, esta noche y no otra pasa algo muy especial, que no solo estamos 5.000 amigos aquí, 5.000 almas, sino que hay cientos, quizá millones más de personas conectando ahora mismo con Palencia en esta noche de emociones a través de internet. Buenas madrugadas, Iker. Pues claro que sí, yo estaba viendo esas imágenes. Muchas gracias. Estaba viendo esas imágenes y es que estáis saliendo todos, miles de personas. Mira, vamos a hacer el experimento de antes para que toda España vea cómo se ilumina Palencia en una noche como esta. ¿Seremos capaces? Ese experimento de los móviles, ahora que os enfoque las cámaras. Esto nos recuerda la alerta 2004. Esto es impresionante. Miles de luciérnagas de todos los colores invaden el pabellón de Palencia. Miles de luces, cada uno de ellos con un hombre y una mujer que sueña, un hombre y una mujer que creen en el misterio, un hombre y una mujer que creen en este proyecto de radio. Gracias, amigos, de verdad. Gracias. Esto es muy, muy emocionante. A uno casi se le quiebran las palabras, de verdad, porque esto es increíble. En fin, es muchísimas gracias por este experimento. Toda España a través de cadenaser.com puede ver esta noche cómo estamos viviendo, cómo la nave del misterio aterriza en una tierra de campos, en la tierra de Palencia, en esa bella desconocida que gracias a vosotros va a ser muy conocida, tanto por el calor de la gente que estamos viendo como por las cosas que vamos a contar, que vamos a narrar esta noche. Bueno, por cierto, en internet, por supuesto, todo el mundo conectando, cadenaser.com, y no nos olvidamos, quizá de mucha gente de Palencia que está fuera. A mí se me hacía, no sé si años, pero bueno, sí, el primer programa de Milenio se me quebró la voz alguna vez, pero aquí otra vez me ha ocurrido, ¿no? Una emoción que me ha dejado casi caos. 764. La vía de contacto. Sí, 7640. por si hay gente que quiere unirse a esto. Palabra clave, Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Ya nos estaban llegando mensajes de gente que por desgracia no ha podido venir y de mucha gente que incluso nos está viendo desde sus casas, Iker. Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos a rodar, a viajar hacia el cosmos de lo desconocido. Van a pasar un montón de amigos por esta mesa, un montón de gente, de grandísimos profesionales en la técnica. Roberto Cuadrado está con la imagen, Julio Hernández, nuestro compañero, está con los sonidos. Y fíjate, me pone este sonido exactamente, un sonido cósmico. Vamos a mandar un poco de buena vibración cósmica al espacio desde Palencia. Julio. Milenio 3. De verdad que es alucinante, es increíble. Gracias, Palencia, de verdad. Me vais a emocionar más, así que vamos a empezar a meternos en el misterio. Pero es muy bonito encontrarse con tantos corazones latiendo al mismo tiempo. Qué poder más tremendo tiene la comunicación y qué bonito que sea para una cosa tan positiva en el fondo. Aunque luego quizá nos aterremos, aunque luego conozcamos cosas insondables, extrañas, pero sobre todo qué bonita armonía. Julio, vamos con la historia, ¿te parece, compañero? Vamos a meternos en tiempos antiguos. En el previo
estábamos hablando con todos los amigos de Palencia de, sobre todo, una experiencia que tuvimos ayer. Una experiencia en un lugar que los amigos de toda España tienen que conocer: Villalcázar de Sirga. Porque la impresión que uno tiene cuando llega a esa tierra, reconozco, esto casi es un pecado, porque reconozco que yo no la conocía. Y mi viejo y gran amigo Javier Sierra me decía: pero Iker, por favor, ¿cómo no has estado en Villalcázar? Otro gran amigo, historiador Mariano Fernández Urresti, con una amplia ya bibliografía sobre estos temas de la historia y los misterios, me decía: Iker, por favor, eso hay que conocerlo. Ayer de noche pude conocer Villalcázar de Sirga, pude ver algunas efigies y fue maravilloso. Mariano nos ha estado acompañando. Mariano, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Palencia. ¿Qué tal? Es bonito sentir esto, ¿eh? Es bonito sentir esto, ¿eh? Esto te recarga, ¿eh? Te recarga. Vamos a hablar de un lugar de poder. ¿Lugar de poder sería el primer punto de nuestro caminar? Sin la menor duda. Yo creo que hay distintos hitos que son imprescindibles en el Camino de Santiago. Generalmente, casi todos ellos tienen vinculación con el Temple, y Villalcázar de Sirga es obligada parada para todos aquellos que sean buscadores de lo desconocido. Buscadores de lo desconocido. Yo sé que lo sois. Mirad, ayer tuve una bonita experiencia, muy bonita experiencia. Tengo aquí apuntado un nombre, porque yo para los nombres soy terrible. Luis Javier Santoyo. Ayer tuvo la deferencia de mostrarnos con los compañeros de la cadena SER en Palencia la iglesia, pero de noche. Y amigo, es muy diferente ver una cosa de noche que verla de día. Es muy diferente, y yo creo en eso profundamente, la expresión del arte y lo que te intenta decir el arte. Yo creo que el arte nos habla, que debemos ponernos en cierta sensibilidad para comprender su mensaje. Y yo, que me conocen bien mis amigos que estaban ayer allí, casi, ¿verdad, Carmen?, yo daba saltos. O sea, veía una imagen de una virgen románica que era tan impresionante que es que me estremecía. Y veía un lugar en la planicie, un pueblo muy pequeñito, y de repente, quizá para los ojos de hoy sin sentido, una inmensa iglesia que parecía catedralicia. Y yo me preguntaba, ¿por qué aquí exactamente? Estoy seguro que no es al azar, que no es porque sí, que la gente, los antiguos, de los que tantas cosas hemos olvidado, sabían ciertas cosas y hablaban de puntos energéticos y concentraban su arte ahí. Ahora, tan de moda los temas de historia y misterio, ¿por qué no preguntarnos si mucho más cerca, por ejemplo en Palencia, por ejemplo en este punto, tenemos un lugar digno de ser visitado con otros ojos? Y ayer el protagonista de esa visita, inolvidable para todos nosotros, fue este joven amigo que lleva 8 años enseñando a la gente Villalcázar de Sirga. 8 años llevando a personas interesadas en el arte, cada uno con su visión, cada uno con su equipaje, y que se para en cada punto de la iglesia y les cuenta cosas que estremecen y que son preciosas. Así que gracias, amigo, porque sé que has dudado, ha sido una pelea también un poco ahí de voy, no voy. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, sí, que ya todo el equipo. Bueno, ahora cuando vayáis a Villalcázar de Sirga, le decís que sois milenarios, que os cuente algunas cosas que yo no sé si va a poder contar o no, pero es cierto que tenemos un lugar asombroso. Que la primera pregunta, yo en algunos libros antiguos he leído que es el gran enclave del Temple en todo el Camino de Santiago de Castilla, quizá menos conocido que otros, no sé por qué, porque no se ha sabido vender bien, no lo sé, pero este es el momento de decir, hay que visitar esto. Primero, ¿es templaria? ¿Estuvieron los templarios realmente haciendo sus cosas? Porque hay gente que lo duda todavía, ¿no? Hombre, yo creo que hay ninguna duda sobre que es un enclave templario. De hecho, hay un documento escrito además, porque en el Concilio de Salamanca en 1310, cuando se disuelve la Orden de los Templarios, poco antes, les llaman a capítulo a este concilio para ver qué es lo que se va a hacer con los bienes que se les ha incautado. Les dejaron sin nada a los templarios. Exactamente. Entonces su situación personal en ese momento es un poco complicada, y lo que se está discutiendo es si ingresan en otras órdenes. Muchos de ellos huyen a Portugal y demás. En este caso, el fraile que está allí, que es el maestre Juan Pérez, al que ayer pudimos ver el sepulcro, aparece mencionado en ese concilio, en ese documento, como maestre de la encomienda templaria de Villalcázar de Sirga,
y al poco tiempo de ese concilio él muere y es enterrado allí. O sea que yo creo que hay documentos escritos que atestiguan claramente que es un lugar, un enclave templario. A ver si puedes acercarte un poquito al micro simplemente. Estamos como en casa. O sea, enclave templario no hay la menor duda. Yo creo pues que Javier, no hay la menor duda. Bien, ha hablado él de un sepulcro, que eso es lo primero que quizá llama la atención de este lugar que, repito, amigos que hay aquí de toda España tenéis que visitar. Y creo que nuestros compañeros en imagen van a ir poniendo algunas escenas precisamente de ese sepulcro. Un sepulcro en el que vemos, primero, una estatua, o sea, un sepulcro, una efigie humana, antropomorfa, evidentemente, de grandísimo tamaño, que hizo escribir ríos de tinta, esto del gran tamaño de estas figuras, con una especie de halcón, símbolo de la cetrería. Este es Juan Pérez el Templario. Sí, exactamente. Esta capilla, que es la capilla de Santiago, consta de 3 sepulcros. Hay 2 sepulcros centrales que pertenecen al infante Felipe, que era un hermano de Alfonso X, y uno primero que es su segunda esposa, la infanta Leonor. El infante Felipe, el sepulcro central, lo que más llama la atención es el tamaño que tiene. Mide aproximadamente 2 metros. 2 metros era un gigante para la época. Para la época era impresionante, ¿no? Y este tercer sepulcro que hemos visto es el que está más al fondo de la capilla y es el que pertenece al maestro Juan Pérez. Como bien dices, es un sepulcro de piedra caliza, está decorado en los laterales por distintos escudos de armas y demás, y en lo que es la estatua adyacente superior tiene varios elementos, como comentas, de cetrería, entre ellos el halcón, y luego, aunque en esta foto no se ve muy bien, en el interior hay distintos animales de caza, conejos, liebres y demás, siempre asociando la cetrería y este tipo de deportes con la nobleza en este caso. He oído, no sé si me equivoco, que había momias o que estaban las momias de estas figuras todavía. Sí, en el interior los restos se conservan momificados, sobre todo los del infante y los de la infanta. Esos están momificados, no al estilo egipcio por extracción de vísceras, sino más bien les metían en una especie de líquidos antisépticos, les tenían un tiempo, una serie de procesos, y luego ya le metían en el sepulcro. Y se conservan tal cual. En el infante, por ejemplo, lo único que falta es un dedo, porque una de las veces que la han abierto debieron intentar quitarle un anillo que tenían y se llevaron todo el dedo. Pero salvo eso, vamos, están intactos. Para robarle, claro. Madre mía, el ser humano siempre igual, parece mentira. Pero así empieza nuestro viaje de verdad que va a ser iniciático. Estas cosas, muy bien, nuestro amigo Roberto Cuadrado, que tiene ahí la imagen precisa por la que te iba a preguntar, porque en el equipo de Milenio hay cierta telepatía. Entonces, yo digo, vamos a iniciar un viaje simbólico. Una de esas cosas que antes se hacía, por ejemplo, en Toledo, el Ars Toledana, se llamaba eso, las artes ocultas, en las cuevas de Toledo decían, hablar de cosas que no estaban en los libros oficiales, simbologías que se apartaban de lo normal. Eso era solo entre iniciados. Ahora lo hacemos ampliando y arrojando luz, ¿por qué no? Ahí teníamos la imagen de una mujer con la boca tapada, que también se ha escrito mucho sobre eso. ¿Es normal este tipo de atuendo? ¿O quería quizá simbolizar algo para los hombres, por ejemplo, de hoy que vemos ese sepulcro? Bueno, este es el sepulcro de la infanta, la parte de la estatua adyacente superior, y lo que tenemos aquí es la cabeza, que está recubierta con una especie de barbuquejo. Este barbuquejo es una prenda de origen árabe, de origen persa en concreto, y bueno, por lo que lo lleva puesto es porque el infante, digamos que inició una especie, no se podía denominar guerra civil, pero sí una revuelta nobiliaria contra su hermano, contra Alfonso X. Esta especie de revuelta la pierde, entonces se tiene que refugiar en el reino nazarí, en Granada, donde pasa largas temporadas. Entonces, por eso los sepulcros tienen cierta influencia orientalizante en el tipo de material que se utiliza, el tipo de tocado, como este barbuquejo que hemos visto ahí. O sea, que en este caso no es, como han escrito algunos, porque también se ha usado una cuestión de secreto. No, yo creo que la explicación es más sencilla en este caso. Muy bien, así que vamos a navegar entre un cierto tipo de visión de la historia y otros. Hay muchos elementos templarios y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, que quiero que ahora también nuestro compañero Mariano analice. A la salida de la iglesia hay un fabuloso pantocrator, una majestad, está representado Dios, y entonces, claro, hay los 4 elementos del tetramorfos: el buey, el águila, el toro y el hombre, como símbolo de los 4 evangelistas. Yo nunca había visto un tetramorfos que algo rompiese esa unión que desde luego es absolutamente lógica. Pero vais a ver que entre el toro, que no es toro en este caso, ya ahora me lo explicas, que sería también un caso único, el toro, el león, el hombre y el águila, hay 2 figuras que son como 2 caras. La foto es un poco borrosa, lo sentimos, 2 caras centrales que están mirando, que yo no sé si tienen que ver con esa cara que decían que por eso los templarios fueron a la hoguera, que es el Baphomet, no lo sé,
una cara a la que adoraban. Ahí la tenemos, la estamos viendo en pantalla, la gente en internet la estará viendo. Una pregunta, Mariano, tú como historiador, bueno, tenemos a dos historiadores, tú también lo eres. ¿Tú has visto alguna vez un tetramorfos o esa forma junto a Dios en majestad que aparezcan de repente como dos caras en mitad de la nada? Caras de hombre. Bueno, pues yo no recuerdo haber visto una imagen semejante. No obstante, sí que tal vez a los oyentes y a los amigos aquí en Palencia les interese tener en cuenta un concepto básico. Hay dos maneras de leer la historia y el arte. Una es la evidente, la que aparece siempre en los libros de historia, y otra es interpretar las enseñanzas que nos ofrecían los maestros canteros, en el caso del románico, a través del símbolo. Es decir, las cosas que vemos representadas en una iglesia no son exactamente lo que parecen, sino que son símbolos de otra cosa. Has dicho tetramorfos, es decir, 4 formas, y has tratado de ejemplificarlo diciendo que esas figuras representan evangelistas. Y es verdad, pero también es cierto que el águila representa el aire, que el ángel representa el agua, que el toro representa la tierra y que el león representa el fuego. Exactamente. Quiere decirse que todas las cosas tienen 2 lecturas diferentes. En el caso concreto que me comentas, pues la verdad yo no recuerdo que entre los 4 elementos, prefiero hablar de eso que no de los 4 evangelistas, encontremos 2 caras. En una iglesia templaria, en un enclave templario, casi ya nada me llama la atención. Y Villasirga, desde luego, es un sitio riquísimo en símbolos. Tú has escrito un libro que es absolutamente imprescindible para conocer la España templaria, que es Los Templarios y la palabra perdida. Y yo no sé si tiene que ver esto con palabras, porque, Luis Javier, tú nos contabas ayer una historia que yo también he leído, que me parecía fascinante. Leyenda, claro que leyenda, pero quién sabe. Y es que las luces de los equinoccios era como un reloj, como una máquina. Ayer Luis Javier, hablando, paseando por el interior de la iglesia, en total casi oscuridad, escuchando cierta música. Por supuesto que la música hace que entremos en diversos niveles de conciencia. No tengáis la menor duda que no es lo mismo escuchar estas palabras mías con esta música o con otra, o vosotros ir a un museo escuchando música u otra. Nos mete en otra dimensión distinta, diferente. Me hablabas, Luis Javier, de la luz de determinados momentos, que todo estaba como programado, y la luz iba justamente a esa parte que debía ser el buey. Pero es que resulta, y lo ponen como ejemplo extrañísimo, que quizás el único tetramorfos del mundo, quién sabe, que el buey es un cerdo. Sí. Que por cierto, el cerdo no tenía muy buena fama, bueno, y de todo, pero se le considera también un animal maligno en muchas ocasiones. Pero ¿esto qué sentido tiene? De repente hayan cambiado un elemento en la zona principal. Bueno, normalmente en casi todos los pórticos románicos donde aparece el Pantocrátor, siempre que este buey es sustituido por una especie de si visteis ayer, de cochinillo o cerdo, ¿no? Algo así, significa que ese templo ha sido construido siguiendo un tipo de criterios y de conocimientos druídicos, celtas, ¿eh? O sea que está construido con unos criterios de proporción, de armonía y demás, donde se han tenido en cuenta, desde luego, a la hora de construirle la luz, el sonido, la energía y todos estos elementos que comentábamos ayer. O sea, energía, luz, sonido, agua. También, por supuesto. ¿Es cierto que está completamente hueca por debajo y que corre agua? Yo creo que quizás la obsesión de los templarios por construir justo en este sitio tiene esa explicación. O sea, es un sitio telúrico, energético muy importante. Quizás hoy en día sea de los 10 últimos en España que siguen funcionando tal y como les concebieron los maestros canteros medievales. Estoy hablando comparándole con sitios como la Alhambra de Granada o incluso el Escorial en Madrid. Entonces su obsesión es tal que lo que hacen es que estas energías, o sea, las energías fluyen por donde fluyen, no las puedes mover. En cambio el agua sí, y para que las energías interactúen correctamente con nuestro cuerpo necesitan también el agua. Entonces ellos, la iglesia la hacen totalmente hueca y la llenan de canalizaciones de agua, pero que no son aguas naturales de manantial. Como si el agua fuese depositario de ese poder, de lo que sea. Exactamente. O sea, ellos lo que hacen es llevar toda esa agua por debajo para que interactúe con nosotros. Esto, con el tiempo, ese tipo de conocimiento se perdió y hace unos años pues se pensaba que el agua era, bueno, pues en tiempos de asedio, por ejemplo, se utilizaría para poder abastecerse y demás, hasta que hace unos años el profesor japonés Emoto publicó este famoso libro que yo creo que ha sido un boom, que fue Los mensajes del agua. La memoria del agua. Exactamente, donde él lo que hace es, digamos, una serie de cristalizaciones del agua a través de un microscopio. Entonces a este agua, en una de las partes del experimento, le pone música y en función del tipo de música que ponemos, la cristalización del agua es muy diferente. Entonces por eso en este tipo de templos también es muy importante la música. Va todo como una gran máquina que interpreta cosas. Cuando el sol daba en ese, a ver si podemos volver a ver el Pantocrátor que hemos visto antes, la figura
la figura de Dios, los 4 evangelistas o 4 elementos y las 2 caras. Bueno, pues la leyenda es preciosa porque dice que cuando el primer rayo del sol del equinoccio de primavera daba en lo que sería el cerdo, Exactamente. daba en esa forma que la gente a través de internet, y aquí estará viendo el cerdo abajo, claro, está un poco borroso, es una pena. ¿Puedes ampliarla un poquito más, Roberto? Ahí tenemos esa cara, sobre todo una se ve, ahí está el cerdo, ahí estaría la cara del templario, extrañísima, con un peinado que no pinta nada, y encima de ella el águila, algo rompiendo esa unidad que nadie lo entiende. Bueno, pues pasaba, la leyenda decía que pasaba algo. Bueno, primero que el rayo da justamente en ese cerdo y no en otro sitio de toda la iglesia, ¿no? Es el 21 de junio, es el único día que el primer rayo de por la tarde. El pórtico es importante que la gente sepa que está orientado al lado sur. Entonces el sol justo por la tarde es cuando entra por esa parte, y es justo el momento, aproximadamente a las 5 o las 6 de la tarde, que ilumina justo en el lomo del cerdo. Entonces se supone, según la leyenda, que si en ese momento acaricias el lomo del cerdo, esas 2 cabezas que veíamos antes, que una es un hombre, la de la izquierda es un hombre, la otra es una mujer, el sol es la fuerza, la luna es la fecundidad, entonces esas 2 cabezas con esas 2 bocas empiezan a hablar y nos dicen dónde está oculto el tesoro de los templarios. Una leyenda preciosa que hablan de una gran obsesión, ¿no? Pero fijaos qué bonita, y se tejió en Palencia y en muchos libros de historia, como leyenda evidentemente. Pero, ¿qué quiere decir? Que los investigadores veían lo del rayo, que iba justo un elemento que no tenía que estar ahí y que 2 caras. Y se gestó la leyenda de que esas caras contaban un secreto que ha atormentado toda la vida a los templarios, que es el gran tesoro. Luego seguimos hablando de esa máquina de Villalcázar de Sirga, pero antes, que estamos ya en el último minuto, está Alberto, que no nos revele dónde está todavía, pero está en algún punto de Palencia, ¿no, Alberto? Yo creo que sí, vamos a ver si nos está escuchando, Alberto. Os escucho. Si no estás congelado ya. No nos digas dónde estás, pero dinos un poco cómo lo estás pasando. ¿Ves toda Palencia, creo, no? ¿O no? Veo todo Palencia, estoy bajo la luz de la luna, que hoy es luna llena, y está iluminando el papel con algunos datos que tengo aquí escritos, y la verdad, cuando uno asocia este sitio a lo que ocurrió, pues asusta un poco. Yo hablé de que es un sitio conocido para todos los palentinos, que seguramente a lo del día no tenga nada más que la impresionante sensación artística, pero sí ciertas circunstancias. A mí fue un sitio que me dio una sensación curiosa, y a posteriori me enteré de los acontecimientos que allí tuvieron lugar. ¿Has sentido algo parecido, don Alberto? Sí, el problema es que yo conocía la historia y los acontecimientos antes de llegar aquí, y entonces yo creo que cambia la situación. Pero os contaré cosas interesantes. Bueno, pues luego nos cuentas y nos ilustras de una de las historias oscuras, misteriosas, distintas, pero también vamos a conjuntarla con la positividad, claro que sí. Vamos a aprender a guiarnos por esa maravilla del temple y saber si esas cabezas tenían algo que decir, si el tesoro estaba en algún sitio. Luego seguimos, Milenio 3, gracias amigos. Aquí estamos, en Palencia, todo el equipo, con toda esta maravillosa gente. Ahora ya... Bueno, de repente otra vez esto... Ahora entiendo por qué lo de el frío de Palencia y cómo se combate, ¿no?, con esta sensación tan buena. Estábamos hablando de cosas que son muy interesantes para conocer nuestra tierra, vuestra tierra, y para interpretar símbolos. Y conectábamos antes de irnos con Alberto Granados, que estaba en algún punto de la ciudad, con cierta historia. Se ha incorporado a la mesa, y luego seguimos hablando de los templarios, por supuesto, pero solo como anexo, nuestro compañero en la cadena SER, Juan Francisco Rojo, que lleva muchos años, pido un aplauso para él, por la labor que está haciendo, hablando, contando y cantando leyendas de Palencia, leyendas inmortales, leyendas que no mueren, y además con un éxito tremendo. Y lo hablábamos, Juan Francisco, ¿verdad? Porque al final luego cuentas estas cosas y es con lo que la gente se queda. Historias que los abuelos contaron a los nietos, historias que no deben morir y que a veces guardan algunas enseñanzas, algunos temores o alguna positividad. Bienvenido, compañero. Gracias, buenas noches. Oye, ¿dónde está nuestro compañero Alberto? Donde está nuestro compañero Alberto han pasado cosas terribles, espaciadas en más o menos 5 siglos, hechos macabros que constatan que la violencia que a veces vivimos ahora, que esos terribles sucesos que nos acuden en informativos, en telediarios, en emisoras de radio, no son exclusiva macabra de este siglo.
O sea que ya antiguamente pasaban cosas. Fijaos una cosa muy interesante que todos los que estamos en la mesa creo que compartimos. Se ha dicho la palabra energía, se ha dicho la palabra agua como contenedor de esas energías, se ha dicho como que los lugares son capaces de recoger ciertas historias. Vamos a intentar sondear en eso. Si ciertos lugares como Villalcázar de Sirga recoge esa energía positiva o exploradora, o como quiera llamarse, y otros lugares, desde luego, cuidado, sin faltar para nada porque son lugares precisos, pero sí que hay sensaciones curiosas como si el crimen, como si la muerte, como si la angustia se hubieran quedado reflejadas. La historia de los fenómenos supuestamente paranormales que siempre contamos o que nos hacemos eco de ellos en Milenio 3 nos habla de lugares marcados, siempre, siempre. No es raro que en el lugar donde la gente dice que ve una figura, que hay unas voces, que han grabado no sé qué, siempre confluyen varias cosas, sobre todo angustia y emociones muy fuertes. Pero para emociones muy fuertes, las que están contando, no podemos olvidarnos de ellos, los amigos a través del 7640 que han querido también estar pues en espíritu presentes en esta fiesta de la radio. 7640, gente que escribe aquí para contar cosas de Palencia. Carmen. Fíjate, nos escribe un amigo que nos dice: soy de Villasirga, pero por trabajo estoy en Madrid. No sabía hasta hoy todo eso de mi pueblo. Si es que a veces cuando lo tenemos al lado, ¿verdad?, es cuando se nos pasa, pero hay que ir a verlo. Este gran espectáculo no pasará inadvertido. Gracias por acordaros de esta tierra, un milenario. Saludad también a los que venimos de Madrid a veros. Impresionante, está el pabellón a tope. Claro que sí. ¿Cómo no saludar a la gente que ha recorrido muchos kilómetros y que al acabar se vuelve? Por favor, mucho cuidado en la carretera, que queremos seguir estando todos juntos. A lo mejor se quedan hasta mañana y dan una vuelta por los lugares. Que no estaría mal. El Cristo de Palencia, la catedral, tantas cosas. Marcos, que viene desde Bilbao, dice que es una gozada estar en la mágica Palencia con todos vosotros. Gracias. Desde Asturias, arriba a la izquierda. Menudo frío. Genial el previo. Teníais que haber traído a Santi Camacho, nos dice Yuci Astur. Bueno, pues otro día lo traeremos. Otro día no es palentino, pero lo traeremos, da igual. Buenas madrugadas, Palencia. Qué envidia me dais. No he podido ir, pero me consuela saber que os puedo ver y oír, nos dice Francisco Sánchez desde Barcelona. En Tariego, en casa de mi abuelo, de mi marido, pasan cosas muy raras. Si os atrevéis. Hablamos justo de un pueblo que hemos mencionado en el previo, porque se hablaba de la figura que se aparecía algunas noches en la carretera y que incluso inquietó a algunos miembros del orden, porque eran tantos los testimonios que se recibían de esa presencia que hubo cierta investigación que no concluyó nada, claro. Presencias y luces, porque un amigo nos dice: buenas noches, yo voy a Villamoronta, en Palencia, y en la carretera que une Saldaña con Carrión de los Condes vi unas luces muy extrañas mientras iba en coche. Saludos de un palentino que nos escucha desde Guadalajara, que no ha podido venir a su tierra a vernos. Buenas madrugadas. Yo no sabía lo de la mujer de la carretera de venta de baños. Después del programa nos toca volver por esa carretera, nos dice Gemma. Pues si lo capturáis, una fotografía, y ya sabéis, a enviarla, sería un buen documento, ¿no? Para Milenio 3 y para Cuarto Milenio. Seguimos recibiendo 7640 y toda la gente conectándose a través de cadenaser.com en esta experiencia que, repito, hoy es pionera. Hay un montón de gente, confluye aquí. Cristo del Otero, ¿puede ser? ¿Puede ser Cristo del Otero? Imagen que impresiona. Imagen que es símbolo de Palencia, que impresiona. Ya sabéis, amigos y amigas, creo que el arte de verdad, el arte moderno, el arte antiguo sobre todo, pero tiene ciertos códigos que no solo se resumen en novelas de éxito, ni mucho menos, códigos que cada uno podemos interpretar. A mí me dio una sensación un poco, os lo voy a confesar, que me parece maravilloso, precioso, una obra única, pero cuando llegué a ese lugar, no sé, sentí algo extraño, como pocas veces he sentido, tengo que decirlo, estoy hablando a corazón abierto. Carmen estaba de testigo, ¿verdad? Que yo habitualmente no. Sentí algo extraño. Y empecé a decir: jolín, estoy seguro que aquí han pasado cosas, han ocurrido cosas. No soy nada sensitivo, repito, pero notaba cierta densidad, cierta impresión de que, no sé, algo, esa alarma personal que cada uno tenemos muy interna me decía algo. Y fue cuando, gracias a muchos amigos, me enteré de algunos sucesos que, según contaba nuestro compañero Juan Francisco, son hechos macabros.
me documenté un poco y me quedé asombrado. Casualidad, seguramente, pero también es curioso cómo a veces ese radar que llevamos ahí nos indica cosas, ¿no? Impresiones corazonadas. Y es verdad que el lugar donde está el Cristo del Otero está también, hay que decirlo, marcado a sangre. Efectivamente, el primer referente es el artístico, la colosal obra de Victorio Macho, sin duda alguna, pero ahí está ese trasfondo macabro, ¿no? Nos tenemos que remontar primeramente al año 1462, el día de Año Nuevo, el 1 de enero, el capellán acude al lugar, va a abrir la capilla, se acerca a la vivienda del ermitaño y encuentra allí al ermitaño, a su mujer y a sus 2 niñas, a las 2 hijas del matrimonio de corta edad, degollados. Ese es el primer suceso terrible, que quizá no es el más conocido de los 2 allí ocurridos, pero que tuvo una trascendencia por aquel entonces en la ciudad tremenda. Conmocionó totalmente a la ciudad. ¿De qué año hablábamos? Perdón. 1462. De hecho, un crimen cuádruple allí. Sí, además el juez pregunta, ¿no? ¿Por qué esa crueldad? ¿Por qué matar a las niñas? Pues porque resulta que una de las niñas identifica a uno de los maleantes, a uno de los asesinos. Le dice: no me mates, Martín Saquero. Y al decir su nombre es cuando opta definitivamente por degollar a las 4 personas que viven en esa vivienda. ¿Qué móvil había para tan horrible situación? El robo. Era un caso de saqueo, que se les va de las manos totalmente. Los 2 casos que se registran en el Cristo del Otero tienen como motivo el robo. Tenéis que tener en cuenta, y ahora lo va a confirmar Alberto, que es un lugar muy apartado. Era un lugar donde se vivía muy tranquilamente, donde uno podía hacer una vida de ermitaño en todo el sentido de la palabra, pero también era un lugar peligroso para eso. Era un lugar muy jugoso para los maleantes, que podían subir allí a robar las limosnas del ermitaño, ¿no? Y ese era el motivo. Es un hecho tremendo, repito, conmociona a toda la ciudad. Tanto es así que los funerales son un auténtico acontecimiento macabro, naturalmente, en Palencia. La historia de las niñas conmueve el corazón de los palentinos. Algunos hablan de su santidad, dicen que las niñas son santas, e incluso acuden a las sepulturas a llevarse la tierra a sus casas, a la que atribuyen poderes curativos. Dos y 14, y allí está nuestro compañero Alberto Granados, ante el viento que imagino que hoy surge como un cuchillo esa zona en Palencia, y que, como él decía, ya conocía esa historia, y que yo le dije que fuese allí simplemente como favor personal, para que toda España conociera algunas historias. Primero, está claro, de la impresionante majestuosidad de esa figura que domina toda la planicie y que le impresiona a uno, y luego estas pequeñas historias que a veces le dan, bueno, pues motivo a mucha gente que igual no ha subido para verlo con otros ojos. Don Alberto, buenas noches. Pues buenas noches de nuevo. ¿Estás donde ocurrieron los hechos exactamente? En el cuarto de ese ermitaño, donde ocurrieron diferentes crímenes, porque luego hay un segundo caso casi igual de espantoso. ¿Dónde estás exactamente? Bueno, pues estamos en la puerta de esa casa donde vivía el ermitaño. Estamos debajo de ese Cristo. Y la verdad es que es impresionante, como tú bien has dicho, ahora mismo con el frío gélido que hay aquí, esto cuando en su tiempo estaba abandonado, prácticamente abandonado, difícil de acceder hasta aquí, y bueno, pues viviendo una familia, un ermitaño, imagino pues que eran una presa fácil, ¿no?, para aquel que quisiera robar, ¿no? Estamos hablando de un crimen cuádruple que es muy raro en la historia criminal española, sobre todo de 2 niñas degolladas. ¿Y qué pasó con esos criminales? ¿Se sabe algo, Alberto? Bueno, estamos hablando de una primera historia, que es esa de 1462, que como bien decíais, pues ocurrió con ese matrimonio, sus 2 hijas, y luego iríamos al año 1907, ¿no? De esa primera historia... Pues, 1907. Sí, en 1907 ocurrió pues ese otro crimen, ¿no? Quizás el más fuerte, el que todo el mundo recuerde, pues la muerte de ese ermitaño Mariano Rey del Río, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Él tenía una señora que lo asistía, Isabel Arroyo, que parece ser que, según todas las versiones, pues estaba algo compinchada con las personas que llegaron aquella noche. Cipriano González Fraile, Mariano Monzón de la Rúa, Gervasio Abría, Santos Collado Ortega. Esas 4 personas se acercaron aquí hasta una noche con la intención de robar a este ermitaño. Entraron a la puerta, llamaron, dijeron que venían a por agua, y a partir de ahí amordazaron a esta mujer, a Isabel,
y con este ermitaño empezaron pues a intentarle sonsacar dónde guardaba todo el dinero, dónde estaban todas las joyas de la ermita. Le sentaron una cazuela con ascuas, le hicieron todo tipo de vejaciones. ¿Le sentaron una cazuela con ascuas, has dicho? Sí, una especie de calefacción con ascuas que tenía debajo de la mesa, una especie de brasero. En él le sentaron para que intentara hablar, para sonsacarle dónde tenía escondido el dinero y dónde estaban escondidas las joyas de la ermita, todo lo que había aquí escondido. Le realizaron todo tipo de vejaciones, bueno, pues incluso con unas tenazas le apretaron los testículos, la verdad que un crimen bastante violento, y con él acabaron con su vida, le robaron todo lo que había y después de haberle asesinado, pues tranquilamente los 4 se pusieron a cenar, ¿no? Se pusieron a cenar en el lugar del crimen, con el cadáver delante. Sí, se pusieron a cenar con ese cadáver y a los 4 los cogió la Guardia Civil tiempo después. La verdad es que se les juzgó, dijeron que les iban a sufrir el garrote vil, pero al final no, al final le tuvieron un pequeño indulto y les condenaron a 20 años de cárcel, ¿no? ¿Y queda el lugar, el habitáculo donde ocurrieron todos estos hechos, Alberto? Mira, queda ese habitáculo, la verdad es que bastante reformado ya, obviamente luego volvió a vivir otro ermitaño. Y impresiona porque es un sitio muy pequeño, con un salón pequeñito, con la cocina al fondo, arriba hay algunas habitaciones, tiene una escalera que da a las habitaciones, y a pesar de estar reconstruido, a pesar de estar modernizado, pues uno se imagina a esa familia, ese ermitaño viviendo aquí en la práctica soledad, con este frío de aquí, la verdad que impresiona, ¿no? También impresiona un Cristo que hay aquí en esta ermita, una ermita ahora prácticamente abandonada, que está sin muebles algunos, pero todavía hay una figura de un Cristo que, bueno, he sacado algunas fotos para que las veáis, que es impresionante, la verdad que sí. Y luego pues una historia, un crimen tan horrible que tuvo mucha repercusión en toda España, pues en Castilla y en toda la tierra de Campos, los ciegos cantaban coplas pues alusivas frente a los carteles donde la sangre obviamente era la protagonista, ¿no? Desde Palencia a Burgos, desde Valladolid hasta Soria, pues cantaban sus coplas a perra gorda. Creo que a lo que eran 10 céntimos de aquel entonces se vendían aquellos pliegos, ¿no? Y la verdad que impresionante, con frases como: rompieron todos los cofres, las imágenes tiraron, se llevaron el dinero, cálices y relicarios. Dicen que estos 4 hombres, cuando su mal hecho hicieron, a las 11 de la noche, después de cenar, se fueron. Pues es parte de la historia negra que estamos conjuntándola, como es la vida, con la historia más positiva. Juan Francisco, al final no fueron ejecutados, es el gran crimen de la historia de Palencia que sobrecogió a todo un país. Pagaron su condena. Unos cuantos años de cárcel, como hemos escuchado, 20 años. Su botín fue de 1000 pesetas, por añadir más detalles. De aquel entonces, inicialmente el ermitaño negaba tener dinero, al final lo reconoció. Y como muy bien indicaba el compañero, efectivamente siempre se ha dicho que Isabel, la vieja que atendía al ermitaño, estaba vinculada a ese crimen, era cómplice, era compinche y en definitiva participó en él. Ella fue la que bajó a la ciudad, logró desatarse, logró zafarse, bajó a la ciudad a avisar, a pedir ayuda. Hubo entre esos copleros uno muy famoso, que era el coronel Coplero, que es el que hizo célebre este crimen, especialmente. E incluso hubo una editorial nacional que sacó a la luz esta historia, que editó un libro que se vendió bastante bien porque, bueno, la historia, como ves, tiene enjundia y bastante importante. Desde luego, ¿qué cosas se ocultan en la tramoya de la historia más conocida o de las figuras que estoy seguro aquí todo el mundo ve todos los días? Tienen una historia oculta que estremece, pero que muestra cosas. Como cosas muestra la iglesia de la que estábamos hablando, Villarcázar de Sirga. Ayer, enseñándola paso a paso, nuestro amigo Luis Javier Santoyo nos decía: yo creo que se manejaban energías y que hay ciertos puntos de la iglesia, ciertos puntos marcados con ciertas cosas que igual tienen que ver con esa energía que los templarios conocían, porque si no, ¿por qué precisamente allí? Hay quien habla de que esta increíble iglesia está en el punto kilométrico exacto entre Roncesvalles
y Santiago de Compostela. Claro, las mediciones, imagino, kilométricas no podían ser tan precisas como hoy en día. Pero es curioso esto de los templarios, porque otra de las grandes iglesias templarias rarísimas, que es San Bartolomé de Ucero, contaba el gran historiador Juan García Tienza, que está situada justo, si cogemos un mapa, para imaginaros los mapas, de aquel siglo XII prácticamente, en el punto intermedio entre Finisterre y Cabo de Creus, punta a punta de España, justo en el medio. ¿Lo hacían por algo? ¿Levantaban edificaciones ahí por algo? Antes decíamos iglesias máquina. ¿Compartes esa idea, Mariano? Absolutamente. Yo creo que para comprender la geografía sagrada es preciso cambiar también la manera de interpretar la historia que tenemos actualmente, ¿no? El hombre primitivo miraba tanto al cielo, línea vertical, como al suelo, línea horizontal, y tenemos de esa manera trazada una cruz. La línea vertical nos lleva a las estrellas y la línea horizontal nos conduce a través de esas corrientes telúricas de las que ya hablaban los celtas y también con anterioridad de una manera intuitiva otras culturas. Y de esa manera es como debemos de comprender la geografía sagrada. Las iglesias, los puntos de poder no están ubicados al azar, sino que están colocados en lugares estratégicos, tanto mirando hacia arriba como mirando al suelo. Es por eso que muchas catedrales góticas están representadas, lo mismo que pirámides, las de Giza, por ejemplo, están representadas, colocadas en el suelo, dibujando sobre la tierra estrellas, constelaciones celestes. Y también aprovechando determinados puntos telúricos, como puede ser el caso de Villasirca. Es decir, nada es casual, y también tenemos que tener en cuenta otra idea: que hablemos de hombres antiguos no quiere decir que hablemos de hombres carentes de conocimiento. Es decir, ser primitivo es solo ser primero, no necesariamente menos culto. Antes, al contrario, yo pienso que el contacto con la tierra, que hoy no tenemos porque caminamos con calzado, caminamos sobre asfalto, nos ha hecho huérfanos, desconectados, efectivamente, de una serie de energías que aquella gente sí que era capaz de sentir y trasladar a sus lugares sagrados, a sus templos en este caso, ¿no? Yo a veces escribo, o me gusta una cita que dice que los templos son el alma de los campos. Bonita cita, por cierto. Los templos son el alma de los campos y se puede conectar en algunos sitios. Luis Javier, tú ayer me hablabas de puntos de energía concretos y parece que hay ciertos capiteles, como dos dragones mirándose cara a cara, que señalan puntos de qué. ¿De qué podría ser? Para concluir este viaje por Villasirca, que luego cada uno de vosotros os invitaría a que lo hicierais. ¿Por qué ciertos puntos y qué se siente? Me hablabas de dos cosas que son maravillosas: caminos para cargarse y para recargarse y para descargarse. ¿Es posible? Bueno, al hilo de lo que comentaba Mariano, sí que es cierto que sobre todo desde el siglo XVIII, con el empirismo, la ilustración, nuestro pensamiento se ha vuelto básicamente racional. Pero en esta época en la que hablamos, la gente a lo mejor funciona con un tipo de pensamiento más intuitivo. Entonces a lo mejor no saben leer ni escribir, pero como bien comentamos, son perfectamente capaces de interpretar la simbología de un capitel. Entonces en la iglesia, cuando entramos, solo con un vistazo alrededor de los capiteles, nos están indicando ya una serie de recorridos y de lugares más o menos sagrados en la iglesia por donde confluyen las energías. Básicamente hay algunas peanas, como la que vimos ayer debajo del San Pedro que hay en el altar, donde confluyen dos dragones, y nos está indicando que es... Vamos a ver si lo vemos, Roberto. Dos dragones encarados en un capitel, que indicarían qué. Indicaría que en ese punto fluyen dos tipos de energías telúricas y energías cósmicas. Justo en ese punto, que se llaman chimeneas, es donde confluyen, y es uno de los lugares, digamos, que están destinados dentro del templo a que podamos trascendernos a estados espirituales superiores. Chimeneas. A ver si podemos visualizar la imagen. Era ese capitel con los dos dragones cara a cara, con las dos figuras mirándose cara a cara. Eso indicaría que ellos a su manera señalaban algo. ¿Que es bueno o que es malo? Es bueno, porque está indicando que este es un sitio que nos va a permitir lograr estados de conciencia más trascendentales, más espirituales, con más facilidad. Por eso es lo que comentaba antes, que funcionan estos lugares como máquinas. O sea, son auténticos sitios concebidos para entablar, como lo queramos llamar, con nuestro lado espiritual, enlazar con más facilidad. Oye, y por último, Luis Javier, tú hay un momento ayer que abres una tapa, una inmensa tapa de piedra pesadísima. Digo, bueno, ¿esto qué es? Una entrada a otros mundos. Y un pozo profundísimo que corría el agua de una forma increíble, agua cristalina.
Sí, exactamente. El pozo es uno de los sitios a nivel telúricos más fuertes de la iglesia. Las mediciones de energía no se pueden hacer evidentemente con las medidas que tenemos habitualmente, se hacen en unidades Bobis. Tened en cuenta que un sitio que ya está energéticamente cargado tiene aproximadamente 8.000, 9.000 unidades Bobis. La zona que vimos ayer del pozo es un punto que tiene, en la época de máximo apogeo vibratorio de la iglesia, aproximadamente 90.000 unidades Bobis. Que en un punto normal. Exactamente. Es un sitio muy potente. Luis Javier Santoyo, que ayer nos enseñó con otros ojos una maravilla del románico gótico, porque la determinan de ambas formas, a Villalcázar de Sirga. Gracias por ser guía esa noche tan mágica, tan especial. Gracias por enseñárselo a mucha gente. Gracias por mostrarnos que el arte, que la historia, que los templos, que pueden ser el alma de los campos, tienen cosas que enseñarnos. Y para ir con toda la honestidad, simplemente a asombrarnos. Gracias, amigo, gracias por tu visita. Porque cuántas cosas hay que contar de Palencia. Aquí está Ángel Luis Barrera, que como buen periodista que has ejercido durante muchos años el periodismo, conoces la fuerza de la comunicación. Primero, esto es maravilloso, ¿no? Tanta gente a estas horas, con este frío, escuchando historias, yo creo que es maravilloso. Yo pregunto si os han dado la Coca-Cola y el bocadillo, porque si no, ¿cómo es posible que haya tanta gente ¿Cómo es posible aquí? Que aguanten aquí, no? Increíble. Eso sí que es fe, eso sí que es fe. Bueno, fe, esperanza y caridad, por lo bien que lo hacen. Camino de Santiago, Palencia.clave, historias de todo tipo. ¿Tú destacarías alguna que no fuera esta, por ejemplo, para que la gente vaya a visitar porque se va a encontrar con sorpresas? Bueno, sí, yo les voy a dar un regalo. El regalo te lo ofrezco a ti, pero se lo doy principalmente a ellos, puesto que se ha hablado de historias templarias. Hay un muy pequeño pueblo en Palencia que es Terradillos de Templarios, donde cuenta precisamente la leyenda que Jacques de Molay, que fue el último gran maestre de la Orden del Temple, y que según la historia muere ajusticiado por el rey Luis en Francia. Bueno, pues entre la historia y la leyenda se dice que al final Jacques de Molay no muere en Francia, se viste de peregrino, recorre el camino, en su lugar pone a otro hombre de la Orden del Temple, que es el que muere en su lugar, y se viene huyendo de esa terrible racia que hicieron principalmente en el reino de Francia contra el Temple, y se sitúa en la bailía seguramente más pobre, distinta a la de Villasirga, una bailía pobre, sin grandes propiedades, como es un pequeñísimo pueblo que es Terradillos de Templarios, como te digo, en la provincia de Palencia. Y cuenta la historia, o la leyenda, que él muere de viejo y que se trae el tesoro más preciado seguramente de los templarios, que es la gallina de los huevos de oro. De todos es conocido que los templarios eran gentes que practicaban mucho la alquimia, la posibilidad de convertir en oro precisamente muchas cosas, y esa gallina de los huevos de oro es la que él en el último momento de su vida la entierra precisamente, y además hace una llamada de atención. Y esa es la que os dirijo a todos vosotros que estáis en directo, lo digo porque estáis más cerca, y los que están fuera pues acaso no tienen tanta oportunidad. Él dice que aquel hombre que consiga en el futuro tener el mismo espíritu templario, cuando vea en el horizonte que un gallo canta 3 veces desde la altura de un pueblo cercano que se llama Ledigos, cuando el gallo cante 3 veces en la caída de la tarde, en el mismo lugar donde se pone el sol está enterrada la gallina de los huevos de oro. Y todo aquel que pueda descubrirlo y la desentierre con el mismo espíritu templario y medieval, habrá conseguido la joya más preciada que tuvieron siempre los templarios, como fue el poder de la alquimia y la sabiduría. Y Julio Hernández, Pedro Espinosa, que están ahí en todo, mientras escuchaban al concejal de Cultura, Ángel Luis Barrera, contar de forma magistral una historia, que es lo que se trata, ponían, no podía ser otra, la banda sonora de El Reino de los Cielos, que tiene que ver exactamente con esos hombres extraños sobre los que imagino que se ha mitificado mucho también, ¿no? Se ha exagerado en tiempo de bestsellers de todo tipo, se han buscado misterios, pero fijaos qué leyenda más bonita, que el último gran maestre pereció de viejo en Palencia. Eso me parece maravilloso. La realidad que conocemos, Mariano, es otra, que murió en la hoguera, que lanzó una profecía, y nunca me ha quedado claro, ¿se cumplió la profecía del último gran templario o no se cumplió? Se cumplió. La profecía consistía efectivamente en la isla de los judíos, allí en París,
al ladito de Notre Dame, se supone que el último gran maestre de la orden, Jacques de Molay, es ajusticiado, es quemado y lanza en efecto una profecía, emplaza. De ahí que te emplacen es un mal verbo, ¿no? En principio. Emplazó a que en el plazo de un año tanto el rey como el papa, que le habían condenado, morirían. Esto en la hoguera, quemándose. Exactamente, eso es lo que se escucha entre el crepitar de las llamas, ¿no? Mientras las lenguas de fuego van comiéndole. Era cuestión de esperar y ver si efectivamente se cumplía la profecía. Y a fe que se cumplió. Porque de una manera un tanto misteriosa, por ejemplo, Matilde Asensi en una de sus novelas resuelve el caso del Papa con envenenamiento, muere el Papa y en efecto también fallece el rey. Yo creo que más que una profecía demuestra que no todo el temple desapareció, sino que el temple mantuvo músculo suficiente y brazos suficientes para ejecutar a un rey. Creo, y así lo dicen muchas leyendas, que ante la hoguera de Jacques de Molay había muchos templarios que habían sabido ponerse a buen resguardo y que el temple no desapareció con Jacques de Molay ni tampoco sus conocimientos, muchos de los cuales todavía podemos leer en el Camino de Santiago. Hay algunos otros puntos aquí en Palencia que debemos de leerlos de otra manera y luego si quieres te comento 2 o 3. Hombre, ¿y tanto me vas a comentar? Que esta música es de esas para mí elegidas, ¿eh? O sea, escuchar esto en Palencia con este tema a mí me pone la carne de gallina, afortunadamente. Por cierto, pequeño salto porque esto es, como os dais cuenta, porque mi deseo y mi cariño es que mucha gente en toda España conozca cosas y luego investigue. Por aquí nadie tiene la verdad, aquí simplemente animamos a investigar. ¿Tú te acuerdas, Carmen? Hay una leyenda preciosa que no parece que sea tan leyenda, una monja que tuvo un poder tremendo, que llegó a cartearse de tú a tú, pero durante muchísimos años con el rey más poderoso, que era Felipe IV, una monja que estaba en un monasterio, en un convento de Soria, de Ágreda, y esa monja tenía cierto poder extraño que parece que ocurre en el mundo del misticismo. Es un caso con un montón de documentación, ¿no? La monja de Ágreda, Sor María Jesús de Ágreda, tenía el poder de bilocarse, de viajar a otros países mientras su cuerpo permanecía en el convento. ¿Es posible? ¿Es una alucinación? ¿Es un sinsentido? Se habla en los libros de mística de esto. Sí, además también hay una monja en Carrión que se llama, eso es lo conocida, por eso sabía por dónde ibas, la Madre María Luisa de la Ascensión, que también al parecer tenía ese poder místico de poder estar en 2 lugares en el mismo momento, en el preciso instante en el que su cuerpo estaba en el convento de Carrión, también estaba viajando a otros lugares mucho más lejanos donde incluso hay testigos que decían que la veían. Es una historia asombrosa. A mí me gustaría parafrasear, ya que estamos, a un buen amigo que le hubiese encantado, aparte de Luis Álvarez, que está ahora mismo en la NASA, mañana conectaremos con él. Ahora mismo Luis Álvarez está volando creo que a 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros puede ser. Bueno, una prueba de antigravedad. Nos vamos a quedar sin reporteros en el pobre Luisillo, que además está muy delgado. Está en la NASA ahora mismo y estaba el hombre que quería estar en Palencia porque él hizo aquel reportaje del Cristo que hemos podido ver. Pues me acuerdo también de Javier Sierra. Javier Sierra quería estar esta noche aquí y Javier escribió un libro maravilloso que se llamaba La Dama Azul y contaba en sus primeras páginas que algunas noches contaban en los indios de Nuevo México que las madres arrullaban a sus niños y decían que cuando sonaba cierta música o se escuchaba cierto viento es que la Dama Azul estaba cerca. La Dama Azul era esta monja supuestamente de Soria que motivó un proceso inquisitorial alucinante, y es que cuando llegan los conquistadores a América, en muchos lugares remotos donde jamás ha estado un cristiano, dicen que ya conocen la cruz y dicen que es la señal de Dios, y lo más alucinante es que dicen que quien ha mostrado esa señal es una monja vestida de azul. Este tipo de historias han dado la vuelta al mundo. Es más, se habla de que en el futuro se hará una película sobre la historia de Sor María Jesús de Ágreda. Pero lo más alucinante, porque Palencia es un tesoro por explorar, es que en Carrión de los Condes, otro lugar que recomiendo porque es pasear por la historia en vivo, resulta, compañero, que hay una leyenda, como contaba ya Carmen Esbozaba, de una especie de Sor María Jesús de Ágreda, de monja capaz de, no sé si dividir su cuerpo, hacer un viaje astral, no me lo preguntéis porque no sé qué es, pero que ocurría. Bueno, se dice que estaba en Carrión de los Condes y a la vez, por hablar de un caso concreto, estaba en Alemania
mediando en una especie de conflicto entre protestantes y cristianos. Siempre son esas cosas, ¿no? A miles de kilómetros alguien dice que ve a alguien, es posible, es Y alucinante. siempre la leyenda. Inquisición por en medio, porque durante 14 años estuvo encerrada y no se la dejaba, además, ni sus escritos, ni sus poesías. Esta monja de Carrión estuvo 14 años encerrada. Estuvo 14 años encerrada, hasta que al final, ya después de muerta, la Inquisición tiene que rectificar y decir que eran verdad los fenómenos místicos que sufría esta monja. Es más, se ordena su traslado a Valladolid, en ese proceso inquisitorial que se produce, y en el camino hay un auténtico fenómeno de masas donde los palentinos, allá por donde pasa, bueno, las campanas suenan, quieren tocar sus ropas, le atribuyen poderes curativos de otra índole. Era un auténtico fenómeno. Ella profetizó que volvería a Carrión de los Condes, ella muere y sus restos finalmente reposan en Carrión de los Condes. Por cierto, Ángel Luis Barreda es de Carrión de los Condes, si no me equivoco. Sí. Bueno, yo he tenido la suerte, seguramente como muy poca gente, porque estamos hablando de un convento de clausura, y a tenor de lo que he escuchado antes en el programa, ver la garra del diablo cuando la tienta a esta monja. Existe, es decir, las monjas, bueno, últimamente ya, antes se contaba esto mucho más normal, ¿no? Últimamente, no es que ya se hayan descreído, pero... Hay más rubor. Hay más rubor en contar las cosas, pero uno de los lugares seguramente más interesantes que tenía el monasterio, insisto, en clausura, donde por cierto las mujeres no podíais entrar, con lo cual solo podíamos entrar los hombres, según era normativa, era precisamente el frailuno, el sillón frailuno, ese sillón que existe de brazos, y donde tenía una garra, efectivamente, quemada totalmente, como si se hubiese hecho con un cincel quemado, es decir, con un badil, como decimos en esta tierra, bien candente, porque es el lugar donde se comenta que estaba sentado el diablo, es decir, lógicamente representando la figura de Jesús, que le hace una serie de proposiciones, y ella, que lógicamente era una mujer de una enorme visión, es decir, era visionaria entre comillas, de una enorme visión en ese sentido, ve el trasfondo del diablo y le rechaza. Y entonces queda marcado en un mueble que todavía existe, aunque lógicamente no se enseña. ¿Todavía existe? Sí, existe. La garra del diablo. Es un frailuno con un enorme, de esos muy anchos de eso, donde se ve toda la garra, es decir, como si fuese, podríamos decir, lo que es una garra completa y cincelada en negro, es decir, cincelada, quemada, como corresponde. Eso es un caso verdaderamente tremendo, es decir, y sobre todo son de esas cosas en las que hace muchos años se contaban como una cuestión de fe, y ahora donde la fe parece ser que ya no es tan, no sé, pues se coloca un poco en el rubor a la hora de contar las cosas. Os voy a contar otro secreto. Hace no mucho tiempo, es que me ha dejado esta historia, la garra. Bueno, pues hay cosas muy raras. En Roma, junto a la Vía Véneto, ¿verdad? Llena de hoteles esplendorosos y llena de lujo y de glamour, sobre todo un glamour un poco decadente ya de los actores de aquella época de la Dolce Vita. Resulta que hay un pequeño monasterio, lo decíamos, de capuchinos. Me estoy equivocando porque es un poco más hacia abajo, así la gente, es verdad, es un poquito más abajo. Bueno, pues hay un convento, un lugar que es una iglesia, y en la sacristía, y esto me parece alucinante, se habían guardado marcas de las ánimas del purgatorio. Y es curiosísimo, Ángel Luis, porque es que es exactamente lo mismo. Y en Italia, que hay muchos casos extraños, habían guardado durante por lo menos los últimos 2 siglos libros, papeles, manteles, ropas de mujer que aparecían con una garra quemada, y muchas veces era una simple mano de hombre, que parecía que era un fenómeno que nunca se ha contado mucho, relativo, o se creía que era relativo a las ánimas. Lo que yo no podía saber es que había una especie de pequeño museo, un poco así clandestino, donde había como 20 o 25 muestras de este poder de las ánimas, y cuando veías los informes inquisitoriales o los testimonios te quedabas alucinado, algunos bastante recientes, por ejemplo, de una persona que acudió a pedir ayuda en confesión o a pedir ayuda a un sacerdote, diciéndole que esa misma noche había visto una figura, lo que hablábamos antes, a los pies de su propia cama, sin cara, con una especie de capuchón, y balanceándose como una hoja muerta de lado a lado de la cama, y esa persona, años 10 ya del siglo XX, presiente que su muerte está cercana, que es la propia muerte que ha venido a verle. Y entonces
Él se tapa los ojos y como si fuera a cogerle, sobre la propia sábana queda la marca de esa mano un poco animalesca, mitad humana, mitad cosa extraña. Y allí estaban los objetos quemados. Me pareció curiosísimo que en Carrión se guarde una de esas historias. Es que no sé si sabes que el diablo precisamente andaba entre fuego, lo digo por si acaso. Pero es increíble. En Albacete también tenemos otra monja que sufrió los ataques del diablo, María Luisa Zancajo de la Mata, y de la que también quedan restos, por ejemplo, de sus camisones quemados, porque tenía fuegos espontáneos y ataques diabólicos de los que fueron testigos, además, muchas de las hermanas que estaban con ellas en el convento. Y esa sí que es una monja del siglo XX y todavía se guardan los camisones y otras marcas de sillones, sofás quemados por esas llamas demoníacas. Por cierto, Mariano, tú hablas de 3 puntos que también tienen que ser, como un imperdible, puesto ahí para conocerlo, del Camino de Santiago en Palencia. Sí, algunos los hemos comentado, otros no se han citado, y creo que es bonito comprender el camino tal y como realmente probablemente fue diseñado en su día. Antes comentábamos la relación de los monumentos sagrados con las estrellas. Bien, el Camino de Santiago ha sido llamado también Vía Láctea, que también era una manera de interpretar la gran obra, es decir, la transformación alquímica. El Camino de Santiago está diseñado como un proceso de transformación personal. El peregrino iba transitando por determinados lugares y le iban sucediendo cosas que le iban cambiando. Todo el Camino de Santiago es, por tanto, un proceso de transformación, o sea, de muerte. Es decir, la personalidad original del peregrino va muriendo y el peregrino va transformándose. Y entonces hay determinados lugares donde ese símbolo de transformación lo podemos ver, tropezarnos con él, si sabemos abrir los ojos a esa realidad. 3 lugares, 3 puntos donde podemos encontrar ese tipo de transformación. El Camino de Santiago entra en Palencia, abandonando la provincia de Burgos, por Puente Fitero. Cuando se habla de el pontífice, a los papas lo llaman pontífices. Los pontífices eran los constructores de los puentes. Los puentes iniciáticos están construidos de tal manera que uno sube por ellos, pero no ve lo que hay al otro lado. Eso sucede en Puente Fitero, sucede en Puente la Reina. Son puentes, lugares, puntos de iniciación. Es decir, el ciudadano, el peregrino, se abandona, sube por un puente y no sabe a dónde va. Cruza al otro lado. Así se pasa el río de Pisuerga en el tránsito de Burgos a Palencia. Por tanto, Puente Fitero. Fromista, no hemos citado el pueblo de Fromista, pero Fromista es uno de los lugares más bonitos de esta provincia. Estamos a 30 kilómetros aproximadamente de él. No sé si hay alguien de Fromista, y si lo hay, pues seguramente se sentirá regalado si citamos ese pueblo, porque estaba pasando increíblemente desapercibido hasta ahora. Existe una colección tan preciosa de canecillos y de capiteles en Fromista, a pesar de una tremenda y poco afortunada restauración que se hizo en su día, pero los símbolos que hacíamos referencia antes nos conducen a Fromista irremediablemente para hablar de la transformación. Hay leones, profusión de leones en los canecillos. El león representa el conocimiento, la transformación. Sin verse devorado por un león, y hay muchos hombres devorados por leones en esos canecillos, quiere decir que el individuo está siendo transformado, está siendo comido por el conocimiento. Y Carrión de los Condes, se ha citado la iglesia de Santiago, aparecen alquimistas, herreros, músicos. La música, la representación de músicos, que también aparece en el pórtico de la Gloria de Santiago, nos conduce a hablar de la alquimia. Y los herreros han sido siempre tradicionalmente relacionados con los alquimistas, porque eran los conocedores, los domadores del fuego. Por tanto, nos vemos impelidos a hablar de la transformación, de la muerte iniciática en determinados puntos, como acabamos de citar, en Palencia. Puente Fitero, algunos canecillos, bastantes, muchos, en Fromista, y el increíble, y desde luego no dejen de visitarlo, la portada de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes. Había otros muchos lugares, pero esos 3 son de obligada devoción. Para marcar en rojo en el cuaderno. Sin duda alguna. Por cierto, que en unos minutos quiero también que suba aquí un amigo que ha investigado con mucha pasión
tema subjetivo por supuesto, sobre una zona que se llama Antigüedad, creo, ¿verdad? Antigüedad, donde supuestamente pasaban cosas extrañas o pasan. Ahora enseguida vamos a llamarle, pero antes quiero despedir a mi amigo Juan Francisco Rojo de Ser Palencia, que de verdad menuda labor la de volver a interesar a la gente por las leyendas, pero yo voy a ser un poco malo y le voy a preguntar por una leyenda casi personal. Hemos visto antes unas fotos del cuarto de las calaveras, ¿verdad? Nuestros amigos han puesto antes unas fotos de un cuarto con unas calaveras copando todo el techo, que es un arte un poco macabro, que se hacía en su época, quizá para amedrentar. Oye, es cierto que algunos palentinos han estado ahí un poco, en el buen sentido, que se entienda, un poco forzados, como un cuarto casi de castigo, y que se pasaba bastante mal viendo esos ojos vacíos. Hay que recordar que San Francisco Javier fue un colegio, que es donde está ese cuarto de las calaveras. Alguien que ha estudiado en ese colegio, yo también estudié en él, me lo ha dicho esta misma noche, hay alumnos, exalumnos ahora de ese colegio, que pasaban más horas en el cuarto de las calaveras que en el aula. Por buenos. Efectivamente, ese cuarto llegó a utilizarse en algún momento como cuarto de castigo para alumnos. Pero eso te marca de por vida. Pues sí, algunos no, pero a otros sí. Ahí, no, era cruel. Confiésame, alguna noche has estado ahí, claro. Algún día. Bueno, es cierto que muchas veces era simplemente introducirte para asustarte, impresionarte y luego te sacaban, ¿no? El cuarto además era bastante más impresionante que como hemos visto ahí, porque gran parte de las calaveras se han desprendido. La escuela taller de la catedral en esa zona está trabajando intensamente y está haciendo un magnífico trabajo de restauración. Gran parte de las calaveras se han desprendido y están guardadas en sacos ahora mismo, pero sí, se ha utilizado para eso en algún momento. Juan Francisco, gracias por mantener viva la llama a través de Ser Palencia, de la leyenda, de la historia y del amor por el pasado. Gracias, amigo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ángel Luis, además, es presidente de la Asociación de Amigos del Camino. Yo tengo que hacerlo, en alguna ocasión tengo que hacerlo, lo que pasa es que yo ya puedo alucinar, o sea, yo ya veo algunas cosas. Ayer estaba, hay que decirlo, en tu pueblo, en Carrión, estaba a las 2 de la mañana haciendo fotos del Pantocrátor, espero que no haya despertado a nadie, si alguien se despertó era yo, y estaba haciendo fotos en éxtasis, o sea, me parecía increíble. Tantas cosas hay por descubrir en el camino que pasa por Palencia. Sí, y eso que tenemos un tramo no excesivamente largo dentro de lo que es todo el Camino de Santiago, pero es verdad, el Camino de Santiago en Palencia tiene todas esas sorpresas y algunas más que hay que buscarlas. No hay nada más que sentir el camino. Yo creo que se ha explicado muy bien ese camino que es iniciático y ese camino de recorrido, y que hay mucha gente que cuando habla del camino, abundando en la teoría de las estrellas, no hay que olvidar que la Vía Láctea es precisamente por donde discurre el Camino de Santiago. Y hay una teoría muy extendida, que antes que el camino se cristianizase como un camino de Santiago, siempre fue un camino que llevaba al fin del mundo, a Finisterre. Es decir, hay que reconocer lo que sería para los medievales y para los anteriores que vivían en el centro de Europa, acercarse a lo que era el fin del mundo, ese fin del mundo medieval, y que discurría por un camino que era el camino de tierra, mientras arriba estaba el camino de las estrellas. La fuerza que indudablemente tienen las estrellas, eso no hay que olvidarlo. Es decir, la tierra se mueve al ímpetu que se mueve en una cuestión tan normal como son las masas, es decir, y por lo tanto hay que entender que la fuerza de las estrellas, que precisamente tienen en el Camino de Santiago la mayor fuerza que se puede dar, porque es ese espacio, como digo, en tierra, mientras arriba vienen las estrellas. Y yo creo que ahí es donde radica la importancia del camino, de que es un camino medieval y peregrino a partir de hace 1000 años, pero mucho antes fue un camino de romanos, un camino de celtas, etc. Un lugar de poder en todo. Sí, y que además nosotros tenemos una ventaja con referencia a los de las grandes ciudades, y es que aquí todavía tenemos, desgraciadamente, eso de que tenemos poca gente en los pueblos, etcétera, pero todavía un día como el día en el mes de agosto, tú te sitúas a ver las lágrimas de San Lorenzo, el día de San Lorenzo, y en ningún lugar se podrán ver tan bellas y las estrellas tan preciosas como se pueden ver en un tramo que fue la calzada romana, y que en estos momentos no hay ningún pueblo y ninguna luz que lo estropee. En la oscuridad absoluta del mes de agosto, en un cielo estrellado donde podemos ver esa Vía Láctea del Camino de las Estrellas entre Carrión y Calzadilla de la Cueza, es un lugar espléndido para poder recorrer, y que nosotros, la Asociación del Camino de Santiago, lo hacemos de noche como la suelen hacer la etapa los peregrinos, porque además de pisar la tierra hay que ver las estrellas, que es el más allá, pero mucho más cercano de lo que nos parece.
viene bien poco, de verdad que es bonito escuchar estas palabras, ¿no? Ayer la directora de Ser Palencia me contaba que ella había sentido la emoción, el impacto tremendo de ver los campos, el viento en plena noche, la oscuridad total y sentirse conectada con la naturaleza. Quizás lo que hacían los antiguos, y hemos perdido ese lenguaje, esa sabiduría que seguro que nos aportará cosas. Pero la investigación también continúa, claro que sí. Cuando me informaron de que, quiero un aplauso para él, Jesús Román Torrellas, ¿no? Aquí lo tenemos, un investigador palentino de pura cepa. Yo me quedé muy intrigado, y esto te va a gustar, Mariano, porque me hablabas, Jesús, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Estás aquí entre amigos, de antigüedad. También hay gente de antigüedad. Mira, un lugar, yo no sé si tenemos ahí misterio, no tenemos misterio, pero donde tú has ido recogiendo a lo largo de los años una gran cantidad de casos extraños, ¿podemos decirlo así? Testimonios, bueno, hablamos de otro lugar de poder, sobre todo de poder, de un tremendo poder. Testimonios, vamos a quedarnos en la línea recta que une las dos ermitas del pueblo, Garón y Vilella. Ajá. Entonces ahí he recogido testimonios de música, el canto. En varios programas vuestros habéis hablado del tema de la música. Cierto, como un elemento importantísimo, ¿no?, en el misterio. Esto pasa en lugares del globo en los que ha habido cosas importantes en el pasado. Me dicen, a ver si puedes acercarte un poquito más, sí, nada más, al micrófono, que estamos en un sitio tan grande. Entonces se trata de una música difusa, como voces de mujer. Voces de mujer y música, sí, qué curioso. Una música difusa. Esto se oye en situaciones de extrema calma, es decir, sin viento, sin lluvia, sin tormentas. Cuesta arrancarlo, a la gente del pueblo cuesta arrancarlo. No es fácil que cuenten. ¿Es una población grande? Porque yo quiero conocerla. Es un pueblo pequeño, muy modesto. Está en el centro de una comarca que se llama el Cerrato Palentino y es como, digamos, un oasis. Es un oasis verde en el medio de unos páramos, pues, más o menos desolados. Entonces también se han recogido testimonios, digamos, de la llamada inconsciente, es decir, personas que van ahí. Nosotros hicimos un experimento para demostrar esto. Durante 7 noches seguidas llevamos a 7 personas completamente ajenas al pueblo, que nunca habían estado en la antigüedad, no se conocían entre ellos. Digamos, en el término municipal es muy grande, son 60 kilómetros cuadrados. Les dejamos a cada uno noches diferentes, de luna menguante para que no hubiera luz, en puntos completamente diferentes, sin ninguna referencia lumínica, es decir, sin fincas, sin carreteras. Y al cabo de un cuarto de hora, todos, los 7, estaban caminando hacia el mismo sitio, hacia las veredas. Las veredas es un sitio que está, esa línea recta, justo en el centro, de la línea recta entre las dos ermitas. Entre las dos ermitas. Obviamente. Eso es lo que se la llamada inconsciente. Entonces, también hay testimonios de visiones, digamos, gente, pastores muy viejos ya, cuentan que también en situaciones de calma, como entre brumas, aparecería como una imagen de un pueblo. Qué curioso, eso lo he escuchado en algunos otros sitios. Todo esto son piezas, como digo, de un puzzle. En mis libros lo cuento, de un puzzle gigantesco. ¿Has escrito algunos libros sobre estos? Sobre antigüedad, sí. Hay una trilogía. Ajá. Está a punto de salir el 3er tomo, en el que encajan todas las piezas y se viene a demostrar que antigüedad muy posiblemente fuera el principio de los tiempos de la raza humana en la Tierra. Mucho antes de lo que... Bueno, eso, hay algún amigo que te contradecirá inmediatamente, por ejemplo, Rivero Meneses, que decía que el inicio estaba en Cantabria. Sí, cada uno lo busca donde le parece importante que puede estar, ¿no? En el caso que nos comenta, pues el compañero, perfectamente puede haber sido así. No tengo elementos de juicio para... Pero que hay muchos investigadores que se meten tan a fondo en el tema. Pero lo que sí es cierto es que en cualquiera de los dos casos, los dos puntos, geográficamente hablando, no están lejanos. No están lejanos. Y podíamos, es que hace poco hablábamos de Ochate, imagino que todos conocéis la historia ya conocida de un pueblo abandonado. Un pueblo parece ser diezmado por epidemias o no, porque las nuevas investigaciones piensan que o hubo una o no hubo, pero lleno de misterio. Podíamos tener, y lo podíamos dejar ahí para en futuros programas tratarlo, Jesús Román, una zona de fenómenos extraños constantes. Por cierto, acabo de conocer a los autores del libro de Ochate. He hablado con ellos un rato y es increíble la cantidad de coincidencias que hay entre los pueblos. ¿Qué me dices? ¿De paralelismos? Paralelismos, es increíble. ¿También luces? Sí, también luces. Luces, pero bueno, ese es un tema que ya es más complicado de ahí. Y te puedo contar que en la antigüedad se han hecho experiencias de personas que van expresamente a antigüedad, experiencias de viajes astrales, de doblamientos tremendos, que yo no puedo seguir cierto punto porque me supera.
Pues yo quiero que me cuentes otro día con mucho más detalle, porque lo que hacemos es descubrir nuevos temas y quién sabe si tenemos un enigma tipo Ochate en mitad de la provincia de Palencia. Lo que está muy claro es que, por cierto, nos hemos olvidado de Alberto, Carmen. Pues no lo sé, a lo mejor está ya convertido en todo convertido en Otzi, la momia criogenizada. No lo sé, Alberto, ¿nos estás escuchando? Sigo atentamente desde aquí, desde estas vistas estupendas de Palencia, sigo atentamente el programa. ¿Algo más ha ocurrido? Quietud total, me imagino. Nada, todo tranquilo, la verdad es que es una visión diferente, con la luna iluminándolo todo. Y bueno, amparados ante este Cristo majestuoso que está saludando a toda la ciudad. Oye, por cierto, ¿los ojos son ventanas del Cristo del Otero? ¿O? Mira, lo estábamos comentando, los ojos son ventanas y bueno, parece ser que antiguamente sí que se podía acceder por dentro para poder ver desde allí toda la ciudad. Lo que pasa que bueno, no están en muy buenas condiciones y creo que de momento no se puede hacer, pero en su momento sí se podía hacer. Oye, Ángel Luis, muy brevemente, tú que eres concejal de Cultura, ¿no crees que con todo el respeto, con toda la distancia en temas donde evidentemente se entra en lo subjetivo también, no es bonito que haya lugares con tanta historia, tan románico, lo hemos dicho antes en el previo, lo repito, el mejor románico del mundo probablemente, en mi opinión, se encuentra aquí en Palencia? ¿No es sano también comentar estas cosas que a veces dan un poco de miedo, ¿no? Y la gente pone cierta distancia, pero no puede atraer a un montón de gente que luego se puede documentar en cosas más versadas o disfrutar simplemente del arte y animar también esas zonas? Solamente la gente que es corta de miras y de entendederas es incapaz de no ser flexible a la hora de reconocer que creas o no en las cosas están ahí. Muy brevemente, yo te diría, nosotros tenemos en el Camino de Santiago, en Carrión de los Condes, en un Real Monasterio, una biblioteca de 5.000 libros, 5.000 títulos, solo sobre el Camino de Santiago. 5.000 libros. Ahí les hay de los que creen, de los que no creen, de los que hablan de las fuerzas telúricas, de los que hablan solamente de Padre Nuestros y Ave Marías y Rosarios, de los que creen realmente que el camino se hace andando, aullando, viendo lo que es la tierra y las estrellas, o como Sidney MacLaine, que fue capaz de escribir un libro sobre el camino, hablando precisamente de un camino totalmente iniciático, pero eso sí, con una espiritualidad increíble. O la sensación de un libro que se llamó el diario de un mago y que terminó, lógicamente, para Paolo Coelho, haciendo el milagro de convertirle en el camino y sobre todo en un relato de peregrinos. Los libros están ahí, la cultura está ahí, el saber está ahí, y pobre de aquel que no sepa encontrar en cada lugar, en cada mica de entendimiento, la posibilidad de que todos nos entendamos haciendo lo posible. Acabas de decir, Ángel Luis, una sentencia, vamos, que suscribo, de puro espíritu milenario, te lo digo de verdad. Carmen, es muy importante, hoy saludamos a toda la gente, por supuesto, a los amigos que están aquí, a toda la gente que ha conectado con internet, pero importante de verdad. A mí me gustaría que al acabar, aparte de por supuesto a Mariano, Ángel Luis y a Jesús Román y a todos los que han estado aquí, que el mayor aplauso, de verdad os lo digo, porque es la base de esta nave, sin ellos no funcionaría nada, es para estas palabras que por favor, y estos nombres que va a decir Carmen. Para la emisora de Palencia, que también nos ha acogido, a Concha Navarro, a la directora Damián Blanco, David Blanco, Fernando Valcárcel y Juan Francisco Rojo. Nuestro equipo de Madrid, que siempre viene con nosotros a las salidas, Curro Serrano, viendo que está todo bien, Jorge Alcover, Pedro Espinosa, Julio Hernández, Juan Iglesias, Roberto Cuadrado, Rafael Meneses, Juan Meneses y nuestro jefe en esto de la radio, Mariano Revilla. Amigos de Palencia, ha sido un placer, un orgullo, espero que no sea la última vez. Gracias por vuestro cariño y vuestro amor. Gracias.